Bien, continuamos entonces analizando los sistemas educativos nacionales. El surgimiento de estos sistemas educativos nacionales está ligado en el siglo XIX con la organización política de los estados nacionales. ¿Cómo logran organizar los sistemas educativos nacionales? Bueno, justamente cuando las burguesías limitan el accionar de las congregaciones religiosas en la gestión de las escuelas religiosas y comienzan además a tener una mayor presencia en la gestión de las escuelas públicas y de las escuelas religiosas, por supuesto, posicionándose de esta manera como el garante, el Estado como el garante del ideal pansófico. Ese ideal pansófico, recuerdan que nosotros habíamos analizado esta concepción cuando hablábamos de la pedagogía tradicional y hablábamos del pensamiento de Comenio. Él manifiesta esta idea de educar a todos en todos los conocimientos, tomando esa concepción del siglo XVII que expresa este pedagogo. Se habla así de la ilustración general o de la instrucción pública, en el momento en que el Estado Nacional puede concretar ese pensamiento pedagógico del siglo XVII de Comenio. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, con tres tácticas. La primera es la contratación de los docentes asalariados. Es decir, se contratan a los maestros que van a enseñar en las escuelas del Estado. En segundo lugar, se limita el accionar de las iglesias en el ámbito escolar. Y en tercer lugar, se instituye la obligatoriedad escolar. ¿Cómo? A través de las grandes leyes. En el caso de la Argentina, la ley 1420, que data de 1882 y que justamente plantea que la educación es pública, es gratuita, es obligatoria y es laica. Bueno, nosotros vamos a ir estudiando las características de las grandes leyes de educación y solo vamos a ir incorporando a este análisis. Entonces, el dispositivo pedagógico que se utiliza para el momento fundacional de los sistemas educativos nacionales tiene el supuesto de que todos los hombres son iguales. Y en esa concepción de igualdad de oportunidades aparece como lema propio de la escuela, ¿sí? La escuela pública, la escuela obligatoria, tiene como lema esta idea de que todos son iguales. Entonces, el poder político estatal puso en funcionamiento un dispositivo que fue diseñado en el siglo XVII por Comenio, pero sin el gobierno de los educadores, sino bajo la tutela del Estado. De esa manera, se separa la función de los que educan de la función de los que reflexionan acerca de la educación. La creación de los sistemas educativos nacionales se fundamenta en las leyes que surgen a finales del siglo XIX, tanto en Europa como en América. Decíamos en la Argentina la ley 1420, la ley Ferry en Francia, por ejemplo, bueno, y otras leyes que van sosteniendo la organización del sistema educativo nacional en una estructura. El Estado entonces se va a convertir de esta manera en un Estado educador que garantiza la educación pública y la convierte en una educación estatal. Entonces surgen así los pedagogos de Estado y estas pedagogías desarrollan los tres dispositivos pedagógicos de los que hablamos hoy al principio: la simultaneidad sistémica, el calendario escolar único y el currículum unificado. Es decir, se controla lo que se enseña, se controlan los contenidos y se utiliza un calendario que es el que controla el tiempo, ¿sí? Entonces, control del tiempo, control del espacio, control de los contenidos, control de lo que se enseña. Es decir, el método está controlado por el Estado. Entonces, otra de las grandes leyes que van a garantizar esto, además de la ley Ferry y la ley 1420 en la Argentina, es, por ejemplo,
por ejemplo, en nuestro caso, la ley Avellaneda, la ley 1597, que en 1885 rige las universidades nacionales argentinas. Esta ley fue modificada con el paso de las décadas. Pero entre 1880 y 1970, la escuela pública de los sistemas educativos nacionales fue concebida como un progreso para las naciones, como la posibilidad de ascenso social para los individuos, y implicaba además una modernización tecnológica y una modernización científica. Brindaba ciertas certezas del pasado y del futuro y garantizaba un futuro sin ignorancia y sin pobreza. Bueno, todo esto es propio de un sistema escolar que estuvo vigente entre 1880 y 1970 aproximadamente. Entramos allí a un periodo de crisis. Mientras tanto, entre 1880 y 1970, el sistema se consolida, se expande, crece, ¿sí? Se crean más escuelas y todas estas escuelas están bajo la dependencia del sistema educativo nacional, es decir, de lo que nosotros conocemos como el Ministerio de Educación de la Nación. Cada una de las provincias, denominadas jurisdicciones, tenían su ministerio, ¿sí? Cada jurisdicción tiene un ministerio de educación jurisdiccional. Ellos trabajan articuladamente y son quienes tienen a cargo las instituciones escolares. Así que bueno, seguimos analizando cómo esto después se continúa en un proceso de crisis y de modificaciones.